buenas tardes. Un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Como siempre, es un placer acompañarles. Soriemi González, nuestras redes sociales a su disposición, @argumentosgb y mi cuenta @Soriemi. Para esta tarde y hacer el análisis de todo lo que tiene que ver con el acontecer nacional y político, tenemos dos invitados. En primer lugar, nos acompaña Aníbal Sánchez, quien es diputado de la Asamblea Nacional y también consultor desde la parte electoral, pero también política. Gracias por estar esta tarde en Argumentos. Muchas gracias, Soriemi. Muchas gracias a la producción de Argumentos por esta invitación. Así es, y como comentaba, hay muchos temas de los cuales hacer análisis y en principal también, bueno, siendo un año donde hay elecciones y ya estamos justamente a 60 días de realizarse las elecciones. Pero antes también de adentrarnos en estos temas, hay otros también que preocupan a la población venezolana y quizás de entrada le preguntarías, a ver, existiendo elecciones prontas a menos de 2 meses, ¿cuál cree que es el debate en el país? ¿Realmente se está hablando de las elecciones o qué está hablando hoy la gente cuando tenemos el tema de los migrantes, las medidas que hay en cuanto a las licencias hacia Chevron, cómo está el tema de la industria petrolera, las medidas del gobierno estadounidense? ¿Cuál cree que es el debate hoy? Fíjate que hay dos debates en la atmósfera. No existe, vamos a empezar por ahí, no existe una atmósfera electoral todavía en la comunidad, en la población en general, porque la población, parece mentira, está sumergida en una crisis. La población sigue esperando respuesta al tema de los servicios públicos, la población sigue esperando respuesta al alto costo, al tema inflacionario, y la población ha adquirido cierta madurez política y sabe también que este tema de la confrontación política a nivel nacional e internacional que nos ha llevado a lo que sería la imposición de unas sanciones al sistema económico del país. No estamos hablando ya de las sanciones que todos pudiéramos compartir, que es necesario a veces colocarle sanciones a las personas que son violadoras de los derechos humanos, a las personas que han incurrido en el lavado de dinero, las personas que tienen que ver todo con lo que el tema del narcotráfico, el tráfico incluso de personas. Todo eso indudablemente pudiéramos compartir de que es necesario a veces tratarlo con sanciones, pero cuando hablamos de sanciones generales, sanciones al sistema económico, las personas ya en su madurez saben que las sanciones se transforman a veces en mayor crisis, en aumento de la inflación, en el aumento de los insumos. Indudablemente también sabemos que cuando tenemos una nómina de empleados públicos en el país que supera los 5,5 millones de personas, esas personas también saben que su ingreso proviene de la venta, de la renta petrolera y que a veces no alcanzan. Las personas vienen sacando comparaciones de cuánto está el precio de la cesta básica en comparación de lo que es el sueldo mínimo y sabemos que aquello es irrisorio, pues cuando $3 a veces es una pensión y la cesta alimentaria, la cesta básica por sobre los $150, la gente dice, bueno, ¿cómo están haciendo para sobrevivir? Eso es el tema que está en el tapete afuera, en el tema también del desconocimiento de los resultados de las elecciones anteriores. No ha ayudado indudablemente para crear una atmósfera electoral que parece mentira, un año 2025 que desde el 2024 estamos diciendo que es un año que está asignado por elecciones. Constitucionalmente corresponden en el 2025 la realización de elecciones de alcaldes, de concejales, de gobernadores, de los consejos legislativos y de diputados, porque a todos se les vence el periodo en el año 2025, pero a distintos tiempos. Adicional a esto, dentro también del juego político que a veces se está viviendo en el país, está una convocatoria a lo que sería la elaboración de una reforma constitucional. Eso también va a desembocar, de acuerdo a lo que establece la Constitución en sus artículos 342 hasta 346, debe desembocar prácticamente en otra elección que es un referéndum consultivo. Entonces tenemos un año 2025 que en medio de una crisis, en medio que la sociedad está viendo a ver cómo sobrevive, cómo subsiste en medio de la crisis, tenemos también muchas elecciones pendientes y unas elecciones que indudablemente no sabemos si le van a dar respuesta a esos problemas que siente la población. Eso es lo principal, ¿no? Eso es lo principal. ¿Cómo darle respuesta a los problemas que siente la población? Eso es lo principal, que a veces uno cuando va a una elección trata de que eso forme parte de lo que es la oferta electoral, pero existe un divorcio prácticamente entre lo que aspiran las personas y los ofrecimientos que están haciendo los distintos candidatos.
y también las personas cuando existe aquel divorcio de que tú eres incapaz de resolver mi problema, prácticamente yo me alejo, ¿ok?, de lo que sería la agenda electoral. Todo eso no está ayudando, aparte de lo que dijimos, la confrontación política, entonces está llevando a que prácticamente vamos a tener unas primeras elecciones que están convocadas para el 25 de mayo, en la cual solo se van a elegir gobernadores y consejos legislativos regionales, adicional de los parlamentarios o diputados a la Asamblea Nacional, que probablemente la concurrencia, el índice de concurrencia sea muy poco. También a esto tenemos que sumarle que existe una nube, pues parece no ayuda tampoco a aclarar la atmósfera electoral, aquel vacío de información. Las personas y los mismos colegas periodistas, como tú, nos preguntan a veces en qué etapa vamos dentro de un cronograma electoral porque hay un vacío. No tenemos en este proceso electoral, que no tenemos el organismo a veces con lo que la persona seguía mucho, que es la página web, el órgano que se había convertido prácticamente en el órgano informativo oficial del CNE. En esta oportunidad no lo tenemos. Entonces las personas no saben en qué fase vamos. Tú en la introducción hablabas que el proceso electoral está convocado dentro de 60 días, es decir, para el 25 de mayo. Vamos por lo que sería en el cronograma, en la actividad prácticamente número 34 de 90 que hay que hacer ante las elecciones, y las personas eso no lo dominan, no lo saben. El día de hoy están haciendo un llamado, el día de hoy, 25 de marzo, están haciendo un llamado a los partidos políticos para que envíen lo que es sus representantes a las distintas juntas electorales regionales, y las personas no saben todavía qué pasó con el tema de la fase anterior que tenía que ver con, vamos a decir, con la determinación de un padrón de electores. Imagínate, cuando hablamos de padrón de electores, es la columna vertebral de cualquier proceso electoral, es la determinación de un padrón de electores a partir, vamos a decir, del sistema de identificación del país. Bueno, se hizo un corte el 10 de marzo, el 24 de marzo, de acuerdo al cronograma, se ha debido haber realizado una auditoría. Después de esa auditoría venía un periodo de impugnación, después viene un corte definitivo. Al tener ese corte definitivo es que se pueden mandar a imprimir cuadernos, a producción de máquinas. Entonces estamos entrando en algo que yo vengo denunciando, que estamos entrando en un espiral de prelación, es decir, yo no puedo mandar a imprimir cuadernos si no tengo determinado el padrón electoral. Yo no puedo abrir un proceso de inscripción de candidatos si no tengo determinado el nuevo ecosistema de partidos. ¿A qué partidos son los que legalmente están inscritos ante el CNE o habilitados para este proceso? Entonces, indudablemente, yo no pongo en duda que pudiera o debe venir un replanteamiento, una reprogramación de algunas actividades en el cronograma. Bien, ahora en esa reprogramación de actividades que usted menciona, ¿está la posibilidad de que sea suspendido las elecciones? Como menciona, no hay esa atmósfera electoral, no hay conocimiento de parte de las organizaciones políticas de cómo avanza este cronograma. ¿Es una posibilidad? Hay que diferenciar en posponer a reprogramar. Reprogramar es que yo doy una nueva fecha basado indudablemente en algunas, vamos a decir, retos que se han venido planteando en el proceso. Indudablemente el no contar con la página de la página web pudiera ocasionar alguna limitación al momento de la inscripción. Incluso hay algunos lapsos que se le habían dado a unas actividades, por ejemplo, lo que tenía que ver con el tema de la consulta, la impugnación al registro electoral, era muy poco tiempo y no se tiene la página del CNE. Entonces, indudablemente esto nos pudiera llevar a que lo mejor, en cumplimiento de lo que es el artículo 239 de la Constitución, que te habla que te establece que estos procesos deben ser en máxima transparencia, en un sistema que nos permite, que cree confianza de que sus resultados y etapas puedan ser verificables. En base a todo esto, pudiéramos llevar a pensar en una reprogramación, es decir, fijar una nueva fecha para la auditoría del registro electoral. Indudablemente a lo mejor tendríamos que correr el plazo de las inscripciones de los candidatos, pero cuando entramos al tema de inscripción de candidatos no podemos alejarnos. Fíjate que hemos hablado del tema económico, del tema de los problemas que siente la gente, de la atmósfera, de la poca ambiente electoral que existe en la sociedad, pero también tenemos que no podemos alejarnos que esto obedece indudablemente un tema político que a veces escapa incluso de la frontera. La gente a veces no entiende, bueno, que tiene que ver lo que se esté discutiendo o los diálogos que se estén dando en otros sitios distintos a Caracas con el tema electoral. Bueno, a veces estos puntos
de cuáles son los organismos que pueden participar, incluso de las condiciones y garantías. No podemos ir a un proceso electoral cuando no se crean las garantías y las condiciones. Justamente de esas garantías, de esas condiciones y también cómo está el tema de la participación en cuanto al tema de la inscripción de candidato, lo vamos a conversar luego de la pausa. Y la pregunta también, usted decía que quizás se puedan modificar algunas actividades dentro del cronograma, pero la pregunta también está si se pudiese modificar la fecha como tal de las elecciones para el 25 de mayo. Me lo responde después de la duda, de la pausa. Ya venimos. Seguimos conversando en Argumentos con Aníbal Sánchez y dejaba una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Es posible que se modifique la fecha que está pautada por las elecciones por el Consejo Nacional Electoral para el 25 de mayo? Bueno, indudablemente que existe esa posibilidad de que se tenga que dentro de la reprogramación nos lleve a que prácticamente el proceso electoral no se realice el 25 de mayo, sino un mes después. Recordemos que, como te decía al comienzo del programa, este año estaba asignado por las elecciones porque vencen los periodos de las distintas autoridades a nivel del Parlamento regional, nacional y de los gobernadores, como también de los alcaldes. Pero si tomamos en cuenta, por ejemplo, los diputados, el nuevo Parlamento tiene que estar nombrado prácticamente para el 5 de enero del 2026, es decir, tenemos tiempo. Los gobernadores que ahorita están corriendo están en ejercicio prácticamente por 4 años, su periodo vence prácticamente en el mes de noviembre. Es decir, que no teníamos ninguna limitación de por qué este proceso no se pudiera realizar prácticamente al finales del primer semestre del año 2025. No hay esa limitación, no estamos tan apresurados con el tema del tiempo. Cada vez que ganamos tiempo, ese tiempo se puede traducir indudablemente en que para que los distintos candidatos puedan, vamos a decir, transmitir mejor su oferta electoral, para que podamos entusiasmar más, motivar más a lo que es el electorado de la ciudadanía acerca de la importancia de lo que es su participación. Eso es muy importante porque también sabemos que algunos factores están usando la estrategia de la abstención como una herramienta política, pero incluso esas personas que apostamos a un cambio, que creemos que es necesario un cambio en el país, sabemos que cualquier llamado a la inercia, al quedarse en su casa, al no hacer nada, no es precisamente la mejor forma de construir ese cambio. Por eso nosotros seguimos confiando en que indudablemente los cambios pudieran darse de abajo hacia arriba de una forma gradual, y para todo esto es importante la participación. Fíjate, la participación en el sistema electoral que tenemos, el elector puede participar activamente en distintas fases, no es solo el tema de ser en el sufragio. Participar, si como decía, hay fechas que no están claras, no hay esa publicación de información. ¿Cómo se lleva entonces a que el ciudadano pueda participar? Exactamente, fíjate que una de las etapas que prácticamente solapamos tenía que ver con el tema de la consulta del registro electoral, esa especie de auditoría ciudadana de que todo el mundo hace, que entrar en una página web que digitalizando su número de cédula, y entonces empezábamos a detectar a veces lo que denunciamos a veces como lo que son las modificaciones del centro de votación en consulta. Todo eso a veces es importante y ahí las personas van adquiriendo un poco de motivación en lo que es el proceso electoral y siempre ayudaba a crear un poco de confianza. Nada de eso lo estamos viviendo. Lo que existe es un vacío e incluso algo más peligroso cuando el organismo oficial que debe llevarle el proceso electoral de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Electoral y de la misma LOPRE es el CNE, pero cuando el CNE deja de emitir opiniones, deja de informar, las personas en el vacío empiezan a buscar información, incluso otros empiezan a aprovechar ese vacío para dentro de ese teatro de operaciones crear unas falsas matrices. Por ahí a nosotros nos llaman muchas veces para confirmar temas de que si la auditoría se hizo cerrada, que no llamaron a los partidos, que si un partido no está legalizado, que el otro está inhabilitado. Todo ese tipo de cosas indudablemente lo que van sembrando es duda y van alejando indudablemente al elector que nos interesa motivar para que participe. Ahora, ¿qué llamado de atención hacer en este caso, por ejemplo, al ente que está encargado de estas elecciones, que es el CNE, cuando vemos también, como usted decía, no hay información y vemos también incluso a candidatos o aspirantes
a las candidaturas, que menciona que, bueno, que la gente no sabe que hay un proceso electoral, como parte también de eso que ella mencionaba, de que no hay una atmósfera electoral. ¿Qué llamado es necesario hacer cuando es importante mantener esa información? Y como decía, bueno, quizás la página web no abre, pero son elementos que son importantes para un proceso electoral. Fíjate que dentro de las actividades que conlleva siempre habitualmente un cronograma electoral está lo que se llama la campaña informativa. Aquello de joven mayor de 18 años, ven y inscríbete, o joven que esté inscrito mayor de 18 años, ven, participa, vota. Esa campaña de ven y vota más hace mucho tiempo ya que no la vemos, y eso es parte de la campaña institucional que debería asumir el poder electoral. Eso no lo estamos viendo, pues indudablemente a los mismos a veces que aspiran a los candidatos y a los representantes de los partidos políticos a veces les hace falta un poco de cordura. Existen unos nuevos estamentos jurídicos como la ley Simón Bolívar, la misma LOPRE a veces tiene un capítulo que te habla de las sanciones, porque incluso a veces el desestimular, el llamar a lo que sería un boicot electoral pudiera a veces ser catalogado como un delito electoral. No, es distinto, es otro caso distinto lo que tiene que ver con la aplicación de la ley Simón Bolívar, porque la ley Simón Bolívar tiene que ver más con el desarrollo del artículo 130 y 131 de la Constitución, que es donde se establece aquel derecho que tenemos todos a defender la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, el respeto a las instituciones, el respeto a la simbología. Con todo ese tipo de aspectos hay que cuidarse, pero a veces no ayuda a sembrar confianza, no ayuda a crear un mejor ambiente electoral el que estén personas que no son del organismo oficialmente transmitiendo esta información. Debe ser el CNE quien esté dando la información, ya sea por distintos canales. Ahorita estamos en una época que existen muchos medios alternativos. Fíjate, si no teníamos la página web, han podido haber colgado la base de datos del registro electoral preliminar en cualquier servidor y simplemente con un motor de búsqueda que no fuera necesariamente una página, las personas pudieran buscarse, así como habitualmente lo hacíamos desde los partidos políticos. Ellos tomaron también un sistema alternativo que es la mensajería de texto. Los electores, los ciudadanos que ahorita nos están escuchando, viendo, simplemente con mandar su número de cédula en un mensaje de texto al 2637, van a recibir un mensaje de regreso con lo que sería el centro de votación que ellos tienen ubicado, pero prácticamente a esta altura que estamos, de ellos no estar conforme con ese centro de votación, nosotros ya no pudiéramos hacer nada porque prácticamente ya cerró ese periodo de impugnación y de consulta del registro electoral. Ya prácticamente el día 26 lo que correspondía era hacer el corte definitivo. Entonces, precisamente como estamos hablando de que fue muy poco ese tiempo de que no se contaban con los instrumentos para la verificación ciudadana, incluso para la verificación técnica que tienen que hacer los partidos políticos, pudiéramos estar hablando de una reprogramación de actividades. Bien, nos corresponde ir a la pausa. Regreso, seguimos conversando con Aníbal Sánchez. Ya venimos. Bien, continuamos conversando con Aníbal Sánchez ya en la última parte de esta entrevista con usted, antes de recibir a nuestro segundo invitado. Preguntarle también qué actuaciones le compete quizás a los partidos a organizarse en estas fechas que, como decíamos, son cortas, 60 días para el 25 de mayo, y también los retos que enfrenta la oposición en este sentido de, bueno, ir quizás en bloques unificados, y también el tema de, bueno, alentar a la población a la participación. Fíjate, el 25 de mayo es una elección un poco atípica, una elección de lo que podríamos decir del tipo mixta, compleja, bajo un sistema paralelo. Fíjate que usé tres términos distintos. Mixta, pues estamos escogiendo un poder público nacional y poderes públicos regionales, bajo un sistema complejo, porque el sistema, en el caso de los organismos colegiados legislativos, como son los diputados al Parlamento Nacional y los legisladores a los parlamentos regionales, se eligen por lo que son las listas y los circuitos. Entonces esa parte también tiene que ser muy clarificada por el CNE, cuántos van a ser los cargos a elegir por cada una de las entidades, cuántos son los circuitos electorales, cuáles son las fronteras, los límites de cada uno de los circuitos. Cuando la elección hablamos de los circuitos, estamos diciendo que se vota bajo lo que es el componente de la
personalización. Yo voto por Soriemi, yo voto por Aníbal Sánchez. En cambio, cuando estamos votando lo que es en base al componente de las listas, que es en base a la representación proporcional, simplemente son una lista que presentan los partidos. Los partidos, indudablemente, pudiéramos hablar que el último ecosistema de los partidos fueron 38 organizaciones que estaban habilitadas para participar. Estamos hablando del proceso de julio del año pasado. Para este todavía no tenemos claro cuántos son el número de partidos, pero indudablemente esos partidos, más del 50%, la mitad o el 50% de esos partidos pudieran decir que son de tendencia opositora. Entonces vienen algunas estrategias. Los partidos, indudablemente, para potenciar su actuación, configuran lo que se llaman las alianzas electorales, porque vamos a estar claros, de todos esos partidos de que puedan ser de la oposición, algunos son más fuertes en determinados circuitos, algunos son más fuertes en determinadas regiones, y para ellos poder sumar votos a su lista, a veces actúan o toman la estrategia de presentar los candidatos en lo que son en acuerdos, en alianzas electorales. Yo creo que prácticamente eso es lo que pudiera estar construyendo a nivel político interno cada uno de los partidos, pero los partidos tampoco pueden dejar de activar en función del electorado, es decir, de transmitir una oferta, de incentivar la participación. Los partidos no pueden abandonar tampoco la agenda electoral, lo que tiene que ver de llevarle el seguimiento, crear las condiciones, crear las garantías tanto técnicas como políticas para que la elección sea lo más transparente y que sus resultados tengan el mayor reconocimiento. En esta etapa que estamos ahorita en el cronograma, como te decía, prácticamente entre la actividad 34 a la 42 que pudiéramos estar desarrollando en esta semana, los partidos tenían que indudablemente en esta semana estar enviando los nombres de su responsable que le corresponde para postular candidatos, que de acuerdo al cronograma sería del 31 al 4 de abril. Los partidos también tienen que estar enviando en esta semana su representante para las distintas, vamos a decir, juntas electorales regionales, para las 23 juntas regionales que se van a instalar. Todo eso es importante. Nosotros no podemos dejar ninguno de esos aspectos que los partidos no cubran, aparte que tienen que estar activando o en todo lo que tiene que ver o participando directamente en todos esos mecanismos técnicos que se llevan ahora en adelante, que tiene que ver con la batería de las auditorías. Son 17 auditorías que hay que realizar. Cada una de las auditorías tiene su propio protocolo. Cada una de esas auditorías tiene su alcance y su objetivo específico. No, yo no puedo llegar a obtener un registro electoral definitivo, como te decía al inicio del programa, que me lleve, sea la base para la obtención de cuadernos de votación, que sea la base para el ensamblaje de las máquinas, si no hago la auditoría del registro electoral y no tengo un corte definitivo de los electores. A veces es muy importante, las personas a veces tampoco dominan eso cuando te hablamos que es una elección del tipo mixta, donde hay un organismo de poder público nacional y un organismo de poder público regional. Las personas a veces no lo entienden, no lo dominan, de que de acuerdo al artículo 64 de la Constitución, los extranjeros con más de 10 años de residencia legal e inscritos en el registro electoral tienen derecho a votar por los gobernadores y por los consejos legislativos. Entonces prácticamente vemos que el registro electoral ahorita es distinto, un registro electoral que aproximadamente pudiera tener 21.600.000 electores. De esos 21 millones de electores que están en el registro electoral, unos 227.000 son extranjeros con más de 10 años en el país. Todo esto, los movimientos, cuántos electores salen, cuántos ingresaron, cuántos cambiaron de centro de votación, todo eso tenemos que manejarlo para esta elección. Bien, bastante información que queda pendiente por completar y trabajo también para las organizaciones políticas, que bueno, que en este caso también hace falta pues esa accionar también desde parte del Consejo Nacional Electoral. No, y de los partidos políticos, no es solo accionar en el tema político, no es solo accionar en el tema social, en el tema discursivo, sino también en la parte técnica. Así es, gracias por acompañarnos, Aníbal Sánchez, a la orden. En este espacio de argumentos. Al regreso seguimos con un segundo invitado, ustedes no se muevan de nuestro espacio, ya venimos.